Buenas noches, hermanos. Continuando con el espacio El bien de la salud en tiempos de coronavirus, nuestra capilla Perpetuo Socorro tiene el honor de presentar al doctor Juan Enrique Valdivieso Chunga con el tema Asma y COVID-19, enfoque de un médico general en pandemia. Buenas noches, doctor Juan Enrique Valdivieso. Buenas noches con todos, estimados hermanos de la Capilla Perpetuo Socorro de Surco. Es para mí un gusto poder compartir con todos ustedes en esta noche un tema bastante relevante, ya que estamos entrando a la temporada de invierno y las infecciones respiratorias comienzan a aumentar, y aunque el asma no es una infección, también empieza a aumentar los casos de las crisis, de los pacientes que sufriendo de asma se descompensan y necesitan de más medicación o a veces de ir a las emergencias que en este momento están demasiado abarrotadas por su tratamiento. Entonces el día de hoy lo que vamos a intentar, con el favor de Dios, es poder explicar de una manera clara, concisa, qué es el asma, cómo medir mi riesgo, cómo prevenir infectarme. Y al final vamos a tener una sección de preguntas en donde todos los hermanos y hermanas van a poder enviar sus dudas y enriquecer mucho más la charla. Como ya se me presentó, mi nombre es Juan Valdivieso, soy egresado de la Universidad de San Marcos y es un gusto compartir con todos hoy. Siguiente, por favor. Para comenzar a hablar sobre el asma tenemos que saber qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Esta inflamación lo que va a ocasionar es la disminución del diámetro de los bronquios y esto va a impedir que el aire llegue con facilidad a los pulmones. Esta inflamación crónica de mucho tiempo va a tener episodios en donde se va a empeorar la enfermedad y estos episodios se van a conocer como crisis, que los vamos a ir desarrollando en esta charla. ¿Qué es lo que puede desencadenar un ataque de asma? Un ataque de asma, como ven en la diapositiva, se puede desencadenar por diversos alérgenos. ¿Qué es un alérgeno? Es una cosita que va a disparar mi alergia. La mayoría de pacientes con asma presentan cuadros de rinitis alérgica o de alergias en la piel. Quiere decir que son pacientes alérgicos en general. Entonces, estos alérgenos, como ven ahí en el puntero, ese bichito que está ahí, que pareciera un coronavirus también, va a tener diversos factores desencadenantes. Por ejemplo, los ácaros que se encuentran en el polvo. Ahora que estamos sacando la ropa de invierno, hay que hacerlo con cuidado si es que tenemos pacientes alérgicos o con asma, ya que ese polvo y esos ácaros pueden desencadenar crisis asmáticas. El polen, el pelo de los animales, las plumitas y ciertos irritantes como el humo del tabaco, sustancias químicas, también pueden desencadenar ataques de asma. Y en este aspecto tenemos que detenernos un poco. Sabemos que estamos viviendo un contexto de pandemia en donde tenemos que desinfectar todo. Hay que tener cuidado con las concentraciones que utilicemos en cuanto a la lejía y a los desinfectantes en general, sobre todo si tenemos pacientes con asma. Las especificaciones técnicas van a depender de la concentración de lejía que usemos, etcétera, y los invito a leer mi blog en salud, en donde están todas esas especificaciones técnicas para que puedan preparar las sustancias de una manera que no sea nociva para ustedes. Además, en esta parte en donde van a haber desencadenantes físicos y químicos, tenemos que tomar en cuenta el aire frío.
Es por eso que estamos haciendo esta charla justo ahora que ya está empezando el invierno, porque el aire frío también es un desencadenante de una crisis asmática. Además, como comentamos, es muy común que estos pacientes alérgicos, la mamá, el abuelito, la tía, tengan asma también. Entonces el componente genético es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Una vez que el paciente desencadena su asma, se van a desencadenar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con asma? Lo primero, la tos. Generalmente es una tos seca que se acompaña de unos silbidos en el pecho. Esos silbidos indican un sufrimiento, una dificultad del pulmón para expulsar el aire en cada ventilación, debido a que, como hemos conversado al inicio, estos tubitos conocidos como bronquios van a estar inflamados y van a estar disminuidos en su diámetro. Esto va a ocasionar la dificultad para respirar y van a haber episodios de falta de aliento, sobre todo en los pacientes cuando quieran realizar una actividad física. Además, cuando se presenta ya una crisis asmática, o lo que se conoce coloquialmente como un ataque de asma, hay cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, y el paciente a veces se encuentra tan confundido por la falta de aire que no puede comunicar las palabras ni comunicarse correctamente. Para poder controlar estos síntomas hay una serie de medicamentos. Unos medicamentos van a servir para controlar el asma de manera crónica y otros van a servir para tratar estos ataques de asma. Vamos a hablar un poco de medicamentos más adelante, no se preocupe. Vemos ahí esta escultura romana, griega, no he investigado bien quién es, parece el David. Vamos a usar esta escultura de este ser humano para poder explicar cuáles son las diferencias entre una vía respiratoria normal y una vía respiratoria de un asmático. Les prometo que voy a hacer la investigación de quién es la estatuita y les voy a escribir abajo en el video cuando termine, no se preocupen. Lo importante no es saberlo todo, sino tener esa intención y esas ganas de investigar siempre. Vemos en el lado izquierdo, en el lado sano del pulmón celeste, cómo ese bronquio se encuentra con su diámetro totalmente abierto, disponible para que pase el aire hasta las bolsitas que ven abajo, que se llaman los alveolos, y esas bolsitas o sacos van a ser los encargados de llevar el oxígeno del medio ambiente hacia los vasos sanguíneos y de ahí a todo el cuerpo humano. En cambio, en el lado de la derecha de la pantalla se ve en rojo cómo este bronquio ha disminuido su tamaño por la acumulación de moco, la acumulación de células causada por la inflamación crónica de los pacientes con asma, y esto impide que el paciente pueda ingresar y retirar el aire que permita llevar oxígeno a los saquitos, a los alveolos, y estos saquitos puedan llevar el oxígeno hacia el sistema, hacia todo el cuerpo humano a través del sistema sanguíneo, del aparato cardiovascular. Entonces, quiero que por favor tengan en mente esta idea de inflamación, porque nos va a acompañar durante toda la exposición y nos va a permitir entender mejor por qué es que un paciente con asma debe cuidarse mucho en estos meses de invierno y en estos meses de pandemia. Siguiente, por favor. Ya sabemos qué es el asma. Ahora, doctor, ¿cómo sé si mi asma es leve, moderada o severa?
Vamos a saber que nuestra asma es leve, moderada o severa haciendo una autoevaluación y también una evaluación con tu especialista en neumología acerca de la cantidad de síntomas. Comenzamos. Pueden haber distintos tipos de asma. Un asma intermitente quiere decir que se da de vez en cuando, y un asma persistente que nunca se va. Dentro del asma intermitente tienes que controlar tus síntomas diurnos. ¿Qué significa diurno? Los síntomas que te dan durante el día. Ya los comentamos. Dolor, opresión en el pecho, tos, sibilancias, cansancio para respirar. Si tienes menos de 2 veces a la semana estos síntomas, tu asma es intermitente. El uso de la medicación de rescate. ¿Qué es la medicación de rescate? Es que una vez que tú tienes estos síntomas, vas a usar tu inhalador, como pueden ver ahí en la fotito. Tenemos el inhalador al niño que tiene que usar su inhalador cuando va a hacer deporte, y al joven que se le ve visiblemente con signos de alergia, de rinitis y con asma, que también tiene que usar su inhalador. Si lo usas menos de 2 veces a la semana, quiere decir que tu asma es intermitente. Si los síntomas te dan de noche menos de 2 veces al mes, tu asma es intermitente. Si no tienes limitación para realizar tus actividades, quiere decir, o sea, si haces toda tu vida normal, quiere decir que tu asma es intermitente. Si la función de tus pulmones, la capacidad de tus pulmones es mayor al 80%, de repente te han hecho una prueba que se llama la espirometría y te han dicho, tienes más del 80%, tu asma es intermitente. Si todavía no te la hacen, consulta con tu neumólogo la posibilidad de hacerla cuando pase la pandemia, etcétera, para saber en qué nivel está tu asma. Si no has tenido exacerbaciones, crisis asmáticas como las que hemos comentado, tu asma es intermitente. Como hemos comentado, en este tipo de asma lo único que vas a usar es salbutamol. Dejamos atrás el asma intermitente y vamos a pasar a las asmas persistentes, las asmas que nunca se van. Como puedes ver en el cuadro, esto va a depender de la cantidad de síntomas que tengas en el día, de la cantidad de medicación de rescate que uses, de la cantidad de síntomas en la noche que presentes, de la limitación a tus actividades normales, de la función de tu pulmón y de tus crisis. Hablar uno por uno es más para una clase de medicina. Vamos a hacer cómo el paciente puede saber qué tipo de asma tiene. Si usas un inhalador combinado, quiere decir que tiene corticoide con el salbutamol, es probable que tengas solo un asma persistente leve. Si usas 2 inhaladores, quiere decir que ya tienes un asma persistente moderado. Si usas, además de 2 inhaladores, algún medicamento inmunológico o prednisona vía oral, es probable que tu asma sea un asma persistente grave. En todo caso, no te preocupes, la presentación queda grabada, le pones pausa, comienzas a contar tus síntomas en el día, tu uso de medicación de rescate, tus síntomas en la noche, si sientes limitación para hacer tus cosas en el día, si tienes la función pulmonar de tu prueba que te hicieron en el seguro, en la clínica, y sabes cuántas crisis tienes en un año, le pones pausa, comienzas a contar, están todos los valores y vas a encontrar tu tipo de asma.
¿Por qué es importante saber este tipo de asma? Porque la indicación que les voy a dar a continuación tiene que ver con esto. Si el paciente tiene un asma persistente moderada o persistente grave, es un paciente que no debe salir de casa en este contexto de pandemia y la familia debe de tener una actitud de escudo de salud para proteger a ese miembro de la familia mucho, porque como hemos comentado, esa inflamación de las vías respiratorias es de mucho riesgo ante una COVID-19. En cambio, si usa un solo inhalador, es un paciente que tiene menos riesgo, pero que igual debe tener las medidas de cuidado generales. Siguiente, por favor. Entonces, una vez de que ya sé cuál es mi tipo de asma, voy a querer controlarla. Doctor, ¿cómo puedo controlar mi asma? Ya hablamos del espirómetro, que es esa maquinita que tiene el niño ahí con su doctora abajo. Y ahora vamos a conversar acerca de el plan de acción. El plan de acción es muy importante para tener a raya al asma en esta época de invierno y más aún en pandemia. Tu plan de acción es una hoja parecida a esta que la tienes que realizar de la mano de tu especialista en neumología. En la primera parte vas a tener la información general, dice mi plan de acción en asma para personas mayores de 5 años, el nombre del médico, tu nombre, el número de teléfono de tu médico, de la oficina de tu médico en caso de emergencias, etc. Abajo vas a apuntar todos los medicamentos que usas. Por ejemplo, si usas salbutamol, si usas salmeterol, si usas tus corticoides inhalados, budesonida, si usas omalizumab, si usas montelukast en el caso de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que vas subiendo tu grado de asma, van añadiéndote medicamentos y para que tengas a raya tu asma, tiene todo que estar apuntado ahí. Si te has dado cuenta, también hay una parte en el tratamiento del asma que es el tratamiento de rescate. Ahí también tiene que estar apuntado cuál va a ser tu tratamiento de rescate. Abajo tú vas a apuntar cómo te sientes. Si te sientes bien, estás en verde, sigues con tu medicación habitual, no la dejes, menos en pandemia, no la dejes. Si estás en amarillo, quiere decir presentas un poco de silbido en el pecho, te aprieta un poco el pecho, estás ya tosiendo, te falta un poco el aire. Tu médico en la otra parte, por favor, por el puntero, la otra parte derecha, ahí, exacto. En esa parte, tu médico tiene que apuntar las dosis del medicamento que vas a ir aumentando. Y hasta cuándo aumentar. Eso es un manejo que tu neumólogo lo va a hacer contigo, de acuerdo a tu tipo de asma, al grado de asma que tengas, y te va a indicar claramente cuándo llamarlo. Cuándo llamarlo es en esta parte en amarillo. No vas a esperar a estar en rojo para llamarlo. Si subiendo las dosis de tus medicinas, como te indica el doctor, no controlas, tienes que llamarlo antes de que te compliques. En esta parte sería muy importante también que en este contexto de pandemia cuentes con un pulsioxímetro, esas cositas que se ponen en el dedo para medir tu oxigenación, ya que a través de la llamada telefónica, además de decirle todos tus síntomas, de que ya subiste tu medicación, le vas a poder brindar la saturación de tu oxígeno y tu frecuencia cardíaca, y con eso tu médico neumólogo te va a indicar con mucho más seguridad qué cosa tienes que hacer. Sobre todo porque ahora la decisión está entre si voy a la clínica o voy al hospital o no voy. Entonces, si tienes esa maquinita, junto con tu médico van a decidir exactamente cuándo es el momento de ir y hasta cuándo intentar esto de subir las dosis en casa, para intentar al máximo que no te expongas al COVID en la emergencia. Ya si estás en rojo es que estás confundido, no puedes hablar,
etcétera. Confundido significa que no sabes dónde estás. Y ya ahí tienes que ir a la emergencia. Ahí no hay que subir dosis, no hay que llamadita, no. Si estás en rojo, hay la emergencia. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la relación entre el asma y la COVID-19? Habíamos conversado que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Y ahí está otra vez la definición, ¿no? Que ocasionaba que estos bronquios que vemos ahí se pongan más gruesos y no dejen pasar el aire. Ahí donde está el puntero ahorita, ahí puedes ver cómo se ha engrosado ese bronquio que no deja pasar el aire, en comparación del pulmón normal, en donde el bronquio está bien dilatado y pasa todo el aire normalmente. Entonces, un paciente con asma ya tiene ese problema de fondo. Y la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que genera una inflamación aguda a nivel pulmonar y no solo se queda en el pulmón, ocasiona problemas en el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón, hay reportes inclusive de daño cerebral, etcétera. Es una inflamación sistémica para todos los órganos del cuerpo. Entonces, a través de esta charla ya tú vas a saber que inflamación del asma más inflamación del COVID, ese paciente está en un riesgo alto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer si soy un paciente asmático en este invierno, encima en este invierno pandémico? Lo más importante es, como dice ahí bien claro y grande, prevenir. Prevenir. Tienes que saber qué cosas te hace daño, qué cosa te hace daño, qué cosa te da alergia. Tienes que estar abrigado, evitar las corrientes de aire frío. Tienes que tratar de mantenerte trabajando en casa. Si no puedes, tienes que intentar que tu empleador te haga entrar a una hora en el trabajo en el que tú puedas ir sin chocarte con tanta gente en la calle. Si puedes y tu asma está controlada, ve a una velocidad despacio en bicicleta, y si no, tendrías que ir en taxi, pero evita las aglomeraciones. Sabes que tienes que lavarte las manos. En el trabajo, si es que tienes que ir al trabajo porque no queda otra, porque doctor, o me muero de mi asma o me muero porque no como, en ese caso tienes que pedirle a tu empleador que ponga tu oficina o tu cubículo en una distancia de 2 metros de todos los demás para que puedas estar seguro. Evita los aires acondicionados, las calefacciones, porque ahí se encuentran ácaros en donde puede tu asma empeorar. Y además del lavado de manos y de toda la distancia social, usa tu mascarilla. Si eres paciente con asma moderada, grave, tienes que trabajar y por esa cuestión de Dios tienes una mascarilla N95, úsala. Camina despacio para que no te marees. Porque sí, los pacientes con asma que ya tienen este problema de fondo, si caminan rapidito con esa mascarilla van a tener problemas. Pero no, camina despacio, estas cosas despacio. Si no tienen la N95, que está súper escasa, utiliza la KN95. La KN95 no se usa para médicos, no está recomendada para los médicos, pero sí la puedes usar tú para ir a la calle e ir al trabajo, porque no vas a estar con alguien tosiéndote ahí. Si no tienes para una KN95, usa tu mascarilla quirúrgica de esa prefabricada. Si no tienes, porque eres muy pobre, al menos usa una de tela. La clave es que de todas las mascarillas que uses, por favor, haz bien el sellado de la mascarilla. En el blog también, que te comenté al inicio, tengo los pasos de cómo ponerse, cómo sacarse, o busca en YouTube cómo colocarse bien una mascarilla para que tenga un buen sellado, porque si te pones la mascarilla y te queda muy grande es lo mismo que nada, o te queda muy pequeña es lo mismo que nada. Entonces la mascarilla que está usando acá este joven para ir a trabajar
Es una mascarilla N95 blanca que antes existían, ahora creo que casi no existe. Si no tienes ya la N95, yo creo que una buena opción para un paciente asmático es una KN95 para hacer actividades diarias. Como les digo, no están indicadas para actividades médicas, es malo que lo use un personal de salud, pero sí está bien para una persona civil que va al trabajo. Para eso sí está indicado. Y por sobre todas las cosas también no dejes tus inhaladores ni tus medicamentos. Tampoco vivas psicoseado. No quiere decir que porque tienes asma tienes más riesgo de infectarte. No tienes más riesgo de infectarte. Con las medidas que te estamos diciendo vas a estar bien. Pero si te infectas y es por eso que tienes que cuidarte responsablemente, sí tendrías más probabilidad de hacer complicaciones. Recordemos que la COVID-19 mata más por las complicaciones asociadas que por el mismo COVID. Entonces, por eso tienes que tener ese cuidado. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Y para realizar esta reflexión final, a todos los pacientes, a todas las personas que nos están mirando, recordar que el doctor de doctores es Jesús, que el único que nos va a dar la fuerza, la sabiduría para pasar por todas las cosas que estamos pasando ahora es Él. Y si nosotros nos refugiamos en Dios, vamos a poder salir adelante. Dios, tener fe no significa no tener ciencia. Yo siempre he creído que la fe y la ciencia van de la mano. Así que les pido que alimenten su fe, pero que también alimenten su ciencia. Tienen que ser personas educadas. Así como ahora están viendo esta transmisión en vivo, busquen en YouTube cómo ponerse una mascarilla bien, cómo lavarse las manos correctamente, porque de nosotros depende que ya no haya más infectados. Jesús está siempre con nosotros, así como ahora está con los doctores en todas las emergencias los doctores, el equipo de salud, las enfermeras, los técnicos, el personal administrativo, el personal de limpieza, está con todos, pero tenemos que ayudarle a través de nuestro comportamiento, nuestra disciplina para salir adelante como país también. Muchas gracias a la Capilla Perpetuo Socorro por la invitación. Ha sido un honor poder estar con todos esta noche. No sé si hay preguntas, tenemos un poco de tiempo para preguntas y si no las hubiera, pues encantado. Muchas gracias, doctores Juan Enrique Valdivieso. Sí, tengo algunas preguntas. Muy bien. La primera pregunta es, hace 2 años no he hecho crisis de asma. ¿Quiere decir que ya me curé? Bien, el asma, como hemos conversado al inicio, es una enfermedad crónica. Quiere decir que tu asma está controlada. Puede estar controlada al máximo que solamente necesites el salbutamol de rescate. Pero esto no quiere decir que te hayas curado completamente y tienes que cuidarte tanto de las cosas que te den alergia como del aire frío, de la calefacción, etcétera, de todo lo que hemos conversado ahora. Tienes que cuidarte como si fueras un asma intermitente, o sea que da de vez en cuando. Tu último de vez en cuando fue hace 2 años, pero el asma es una condición crónica que se controla pero no se cura, al igual que la diabetes, la presión alta, etcétera. Hay muchas enfermedades o muchas condiciones de salud en medicina que se controlan. Y me alegra que estés controlada o controlado, no sé si fue chico. Y espero que sigas así, cuidándote para que te mantengas así por mucho tiempo más. Bien. Tenemos otra pregunta aquí. En el caso de niños de 6 años que usa 2 tipos de inhaladores, fluticasona y salbutamol, que hace crisis en invierno, ¿qué recomendaciones debe tener ahora que está cambiando el clima? Bueno, la primera recomendación es que no deje la medicación habitual que está teniendo. O
sea, si él o ella usa sus dos inhaladores, de acuerdo a la indicación de su neumólogo, tiene que ser estricto en su seguimiento de la medicación. Lo que yo le recomendaría es hacer la hojita del plan de control junto a su neumólogo para que tengan claras las medicinas, en caso de que se descontrole un poco, cómo ir subiendo los medicamentos y en qué caso exactamente llamar por una emergencia. Creo que la hoja de plan de acción es muy importante en este caso de este niño, además de todas las medidas generales que comentamos en la pregunta anterior. Sobre el caso de los niños y la COVID-19, si bien es cierto no hacen una enfermedad pulmonar severa, se está viendo que hacen una enfermedad inflamatoria sistémica que a algunos sí los podría complicar. Dentro de ellos podrían estar los pacientes con asma que ya tienen un componente de alergia previo. Entonces, cuidarlos mucho. Si el niño tiene que salir, que salga solamente cerca de la casa y que no se aglomere por ningún lado, explicarle, como es un niño de 6 años, explicarle que no puede tocar nada, que tiene que usar bien su mascarilla y que tiene que lavarse las manos bien antes de tocarse la cara o algo. Se entiende que los niños no pueden estar encerrados siempre también, pero por ejemplo si viven en un multifamiliar, intentar sacarlo abajito nada más para que respire y luego regrese. Esas son algunas medidas generales. Y lo más importante, hagan su plan de acción en casa. Gracias. Siguiente, ¿hay otra más? Sí. Preguntan qué es un alergeno. Un alérgeno es cualquier cosa que va a gatillar o va a desencadenar una crisis asmática. Puede ser un ácaro, puede ser el polvo, incluso puede ser comida, puede ser el ejercicio. Cada paciente con asma debe reconocer qué cosas son las que desencadenan su asma y evitar por todos los medios eso. A algunos también les hace daño el polen de las rosas, el polvo, el pelito de los animales, las plumas. Y de hecho que el humo de tabaco y las sustancias químicas son alérgenos muy potentes que hay que evitar. Otra preguntita. Doctor, si sufro de alergia, ¿esto se puede convertir más adelante en asma porque la alergia es más seguida? Depende de la edad de quien nos esté preguntando, pero una persona adulta que ya tiene una rinitis alérgica es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que se convierta en asma. En cambio, si es un niño que comienza con los cuadros de rinitis alérgica, que se va en moquito, que comienza a tener alergia en la piel, sí hay que tener mucho cuidado porque la probabilidad que desarrolle asma es alta. En ese caso siempre tener cuidado de fijarse en su historia familiar y en el caso de los niños tener mucho cuidado de las alergias, tener una buena alimentación, etc. En el caso de los adultos, si es un adulto el que pregunta, yo diría que tranquilo, tranquila. Es poco probable que un adulto con rinitis alérgica desarrolle asma. Generalmente el asma es una condición que se desarrolla en los primeros años de vida y en los adultos que las padecen son adultos que no superaron, digamos, el asma de niños. En este punto quisiera ahondar un poquito. Hay dos tipos de asma, un asma atópica o alérgica, que es la más común, que es la de los niños, y hay un asma que se llama el asma intrínseca, que es el asma de los adultos, que generalmente es más severa. Por eso un adulto con asma y COVID no es buena idea, hay que cuidarse. Gracias. Siguiente. Sí. Yo tengo una niña de 2 años, de vez en cuando tose fuerte, como que se ahoga. Quisiera saber si eso también se puede convertir en asma.
En el caso de los niños de 2 años, a veces tosen porque falta terminar de desarrollar el aparato respiratorio superior, se llama la laringe, y por eso le dan algunos episodios de tosecita. Y generalmente ya terminando los 2 años, esos episodios de tos desaparecen. Ahora, si es una tos que se desencadena cuando se levanta el polvo, cuando va el perrito, que además le da ronchitas, ya me está y que además la mamá es asmática, ya me está indicando que puede el niño o la niña ser alérgica. Lo mejor sería que cuando pase toda esta pandemia puedan acudir a una unidad de asma y alergia, en este caso que estoy diciendo, que pueda tener mucho contexto de alergia para pasar la prueba, para pasar las pruebas que los médicos especialistas le indiquen. Hay una unidad de asma y alergia en el Hospital del Niño que es muy buena y sería muy buena idea que ante este contexto, una cosa es una tosecita que va a ir pasando por este proceso de maduración de la laringe y otra cosa es la tosecita con el contexto alérgico que hemos explicado. En el caso de la tosecita, con su pediatra, siempre, con sus controles, etcétera. En el caso de la otra niña con contexto alérgico, una consulta a los especialistas de asma y alergia en el Hospital del Niño estaría genial. Otra pregunta. Uh-huh. Mi hijo es asmático. ¿Cuáles son los síntomas del COVID en caso de los niños de 12 años? ¿Qué debo hacer? Bien, la COVID-19 es una enfermedad que tiene múltiples síntomas y que es muy difícil distinguirla de una gripe común en sus inicios. Quiere decir, va a dar fiebre, dolor de cabeza, tos, ardor de garganta y dificultad para respirar. Entonces, los niños de 12 años generalmente van a hacer una COVID leve o asintomática, o sea, van a hacer una COVID que se parece a una gripe. ¿Cómo diferenciar si es un ataque de asma o si es una enfermedad por COVID? Yo creo que lo esencial va a ser la fiebre. Sí, porque por un lado el asma va a tener dificultad para respirar, opresión en el pecho, sibilancias, el silbido, y en el COVID puede tener esos mismos síntomas, pero generalmente va a desarrollar fiebre, va a desarrollar ardor de garganta. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de que un paciente con asma haga fiebre, inmediatamente tiene que consultar con un médico, ya sea un médico general de confianza, ya sea su neumólogo. Si es un neumólogo, mejor, porque el especialista es lo mejor, pero ahora de repente no hay acceso con su médico general de confianza, el neumólogo. Si es niño de 12 años ya puede manejarlo como adulto. Si es niño menor de 10 años o 9, 8 años, su pediatra. Estar muy atento a la aparición de, sobre todo, la fiebre, que en este caso los pacientes con asma generalmente cuando les da una crisis no presentan fiebre. Ahora viene otra situación, que hay pacientes con asma que una gripe les puede desencadenar una crisis asmática. Entonces, mi consejo es de que se cuiden mucho y que si hay una pequeña elevación de la temperatura, consultar al médico para una evaluación completa. Muchas gracias, doctor Valdivieso. A nombre de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quisiéramos darle las gracias por su participación. Esperamos tenerlo en otra ponencia, en otra ocasión, muy pronto. Sus palabras de despedida. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder conversar el día de hoy con todos. Espero que Diosito me haya guiado y me haya iluminado para poder dar respuestas que calmen y que guíen un poco a todos los hermanos que nos han visto. Y
hay muchas ideas importantes de esta ponencia, desde conocer tu enfermedad, conocer qué cosas te hacen daño, tener un plan de acción listo con tu médico neumólogo y las medidas que debes adoptar en esta vuelta al trabajo. Siempre cuidándote mucho, teniendo mucha fe y siempre para adelante. Mi mensaje final es que fe y ciencia para todo católico es una obligación y debemos cultivar estos dones para el bien de nuestra sociedad. Muchas Doctor, gracias. tenemos una última preguntita y no quisiéramos dejar a la hermanita con la Dígame. interrogante. Ujú. Dice, buenas noches doctor, ¿cómo cuidar a los niños asmáticos ahora que es temporada de invierno? Bien, en general tener cuidado pues con las bebidas irritantes, ¿no? Las bebidas irritantes, no darles gaseosa, no darles chisito, no darles las galletas estas dulces, porque todas esas sustancias químicas, como hemos visto al inicio, son desencadenantes. A veces uno tiene la idea de, pero yo no le doy nada helado, doctor, ¿por qué le ha dado? Pero el chiquito está tomando su gaseosa, el chiquito está comiendo su chisito. Entonces, no, eso por un lado hay que tener cuidado en la alimentación. Segundo, obviamente todos sabemos que ya está haciendo frío, hay que abrigarlos bien. Tercero, estamos en pandemia, de los 2 años para arriba tienen que usar una mascarilla. Yo les aconsejo que las mamás hagan mascarillas que sean a la medida de su hijito, una mascarilla de tela a la medida de su hijito, para que tenga una buena agarre, un buen sellado. No exponerlos a salir a la calle innecesariamente, como les digo, solamente un momento para que puedan oxigenar, distraerse, perdón, y luego retornar a casa. La alimentación a base de proteínas es muy importante. ¿En dónde van a encontrar proteínas? En las carnes. Doctor, a veces es un poco caro. Entonces las menestras. En las menestras también van a encontrar las proteínas que le va a permitir a su hijito hacer defensas. Evitar que se junte donde haya humo, donde haya cosas guardadas, etcétera. Los pacientes las familias que tienen niños con asma, la casa tiene que ser un anís, pues, ¿no? Porque si no, el polvo desencadena las crisis asmáticas. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto, cuídense mucho y hasta la próxima. Que Dios los bendiga y las bendiga a todos y todas. Chao. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.